Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Este domingo 20 de diciembre, hermanos, ya a poquitos días para que culminemos este año 2020, primeramente Dios. Y estamos, ¿verdad? Continuando con los mensajes de Apocalipsis, hermanos. Estamos leyendo, estudiando el libro de Apocalipsis. Y en estos mensajes hemos llevado a cabo, ¿verdad?, los mensajes a las iglesias. Ese es el tema, el mensaje a las iglesias. Y el título de este mensaje de este 20 de diciembre, hermanos, es Filadelfia. El mensaje a Filadelfia. El texto bíblico para que ustedes lo busquen es Apocalipsis 3, del versículo 7 al versículo 13. Vamos a hacer una breve oración en el nombre del Señor, hermanos. Como siempre nos acompaña nuestra hermana María Elena, la pastora asociada de la Iglesia Jesús del Mesías, para hacer una oración. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, Señor de la gloria, te damos gracias por un día más, Señor, que nos permites hacer, Señor, esta transmisión, Padre bueno, de tu palabra, Padre celestial. Te pedimos, Señor amado, que tú seas bendiciendo a todo tu pueblo, Señor, Jesús el Mesías, y aquellos, Señor, que también van a escuchar este mensaje, Señor, que pueda quedar grabado en sus mentes y en el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer en las vidas y en los corazones. Te damos gracias en esta hora, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a darle lectura a la palabra del Señor en Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 7 al 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy en la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Y he aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta iglesia vamos a mirar, ¿verdad?, que es la iglesia número 6 de las cartas que el Señor envía por el apóstol Juan a todas las iglesias, ¿verdad?, de ese momento. La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega. La ciudad fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C., de modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. El nombre de Filadelfia, hermano, significa amor fraternal, en honor a su fundador Atalo II, quien había recibido este epíteto porque mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, rey de Lidia. Entonces había, ¿verdad?, un aprecio muy, muy grande. Y la palabra, por eso de ahí viene la palabra filial, ¿verdad? Amor filial, amor fraternal. La Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio, después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña, en el siglo I adquirió importancia por su gran actividad comercial, por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos, y llegó a ser conocida como la pequeña Atenas. No se sabe ni cuándo ni cómo comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones de la región,
Su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los 3 años del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Hoy en día la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de Al-Ser, es decir, la ciudad de Dios. Así se le conoce en la actualidad a Filadelfia. A pesar de la persecución de los turcos, la Iglesia Ortodoxa griega ha logrado mantener activa allí una congregación hasta el día de hoy. Son algunos pormenores, ¿verdad?, de la iglesia, y sobre todo podemos ver que la ciudad de Filadelfia, donde estaba la iglesia de Filadelfia, estaba sentada sobre un terreno sísmico. Se dice que en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un terremoto que hubo, muy fuerte. Para la época en que se escribe la carta, la ciudad había sido reconstruida, como dice aquí, ¿verdad?, por Tiberio, que incluso quisieron cambiar el nombre, ¿verdad?, a la ciudad en honor a Tiberio, que fue el emperador que reedificó nuevamente la ciudad. Y vamos a ver, ¿verdad?, debido a eso el Señor habla algunas cosas, atributos, que lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el mensaje. El desarrollo del tema, el primer punto, atributos y naturaleza de Cristo revelada a la iglesia, Apocalipsis 3:7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, algo interesante, importante es que el Señor se revela a ellos como el único. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, en todas las ciudades griegas había muchas deidades. Y entonces el Señor se presenta como el único, el santo, único, perfecto, ¿sí? La mayoría de las mitologías griegas hablan de dioses o semidioses que destruían, que se casaban, que eran promiscuos. O sea, hablan de muchas fallas prácticamente como tiene el ser humano. Y aquí el Señor se presenta como el santo, o sea, el apartado, el único, el perfecto. Nadie puede decir de los dioses, ¿verdad?, que adoraban los griegos, que eran así. Porque todos tenían en sus historias, en la mitología, todos, ¿verdad?, provenían de alguna relación incestuosa, de promiscuidad, así, o sea, era el mismo Dios, ¿verdad?, revelaba la naturaleza. Entonces era un demonio prácticamente. Dice el verdadero, no hay mentira, no hay engaño. ¿Por qué? Porque no sabemos si la ciudad, ¿verdad?, exactamente no lo sabemos, pero no sabemos si alguien a lo mejor le decía que esa ciudad era muy segura, ¿verdad?, cuando la gente llegaba a vivir ahí, y a lo mejor los engañaron, y por eso el Señor se presenta, el verdadero, donde no hay mentira, no hay engaño. El Señor siempre nos habla con la verdad. Pero desgraciadamente el ser humano a veces no les gusta escuchar la verdad. El Señor lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Pero cuando no queremos, ¿verdad?, cuando el ser humano no quiere nada con Dios, prefiere escuchar, ¿verdad?, que mejor el mundo, vive la vida, dice, porque después de esta tierra no hay más nada. Es una gran mentira, porque dice la Biblia que hay una eternidad, pero ya sea de muerte o de vida. Entonces esperemos, ¿verdad?, que usted que está escuchando la palabra se decida por la vida. Entonces por eso el Señor siempre habla con la verdad. No hay mentira, no hay engaño en Él. El verdadero, se presenta como el verdadero. El que tiene la llave de David. ¿Por qué se presenta así? Él tiene la autoridad. Se le dio autoridad. El Señor, de acuerdo a la humanidad, vino de la descendencia de David para cumplirse en él, que va a ser el gobernante eterno que le prometió Dios al rey David. Amén. Él va a ser el que se va a sentar en el trono de David siempre. Aparte de eso, ¿verdad?, habla de llave. Podríamos decir, hermanos, ¿verdad?, si a lo mejor las ciudades antiguas
eran amuralladas y también tenían puertas para entrar o salir. A determinadas horas de la noche ya se cerraban las puertas. En la antigüedad sí era. Y entonces ya nadie podría salir, a entrar ni salir. No sabemos, ¿verdad? Si también, ¿verdad? Son especulaciones tal vez, pero todo va uniéndose. Que a lo mejor durante el terremoto que hubo tan grande, no pudieron salir muchos. Tal vez, no lo sabemos. A lo mejor cerraron las puertas de la ciudad porque les digo que en la antigüedad se amurallaban las ciudades por las guerras que habían muy continuas y se cerraban las puertas. Entonces el Señor le dice, yo tengo la llave, David. Yo abro y ninguno cierra. Cierra y ninguno abre. O sea, le está diciendo, tengo el poder absoluto, la autoridad absoluta. Probablemente hayan tenido alguna experiencia de ese tipo, ¿verdad? No sé si se acuerdan, hace años hubo un temblor aquí fuertecito en Tabasco, hace como 3, 4 años creo. Y era de noche ya y al menos yo en mi casa ya estábamos, ¿verdad? Hasta con las puertas cerradas. Cuando vino eso, hermano, no encontramos ni las llaves. No sabíamos ni qué hacer por los nervios para salir, ¿no? Y ya después pasaron unos días y decían que iba a venir otro igual o mejor o peor, decían, habían rumorología y siempre teníamos la llave ya en la cerradura, ¿no? Como un mes tuvimos la llave ya en la cerradura para abrir rápido. Entonces, a lo mejor la ciudad tenía ese miedo, por eso el Señor les tiene que decir, mira, se presenta el Señor siempre de acuerdo a la necesidad que tenemos cada uno. ¿Sí? Si alguien está solo, se presenta como el acompañante, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad? Tiene enfermedades, se presenta como el Dios sanador. Entonces, en ese caso, Filadelfia, al tener muchos problemas, ¿verdad? Por los sismos que se presentaban, no dudamos, ¿verdad? Que dice que la gente, después de ese sismo, del año 17, después de Cristo, de ese terremoto más bien, dice que la gente vivió, casi un año estuvo viviendo en los campos, por el miedo a que se repitiera. Estuvo viviendo en los campos, allá al aire libre, pues. Ahí estuvieron viviendo un año. Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Que a lo mejor el Señor, por eso les digo, le está hablando de una llave, de una puerta, de una salida, que Él tiene la verdadera salida. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, al punto 2, donde el Señor hace un reconocimiento y también dice que va a actuar en algo. Vamos a leer del versículo 8 al 10. Yo conozco tus obras. He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a quien vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Gloria a Dios, hermano, ahí está. El Señor reconoce, ¿verdad?, que es una iglesia fiel a pesar de ser una iglesia pequeña y si tienes poca fuerza. Probablemente, ¿verdad?, no era una iglesia grande, no era una iglesia que tuviera una influencia grande en la sociedad o en el gobierno o en alguna dependencia, nada. Por eso el Señor le dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, a pesar de la poca membresía, a lo mejor que había, porque las iglesias, hermanos, las 7 iglesias a las que se le dirige estas cartas, no son mega iglesias, no son iglesias de miles de miembros, no. Son iglesias normales, podríamos decir normales en el sentido de que de una membresía para la época y para la circunstancia y la situación también, porque no era fácil ser cristiano en ese momento.
No es como ahorita que tenemos una libertad que si usted no quiere, es de una religión y no quiere hacer algo en su trabajo que le obliguen, no le pueden obligar. O que hay una persecución. No, en ese momento había persecuciones, tanto físicas como económicas, porque en muchas ciudades de esas habían grupos o asociaciones de comerciantes que tenían un patrón, un santo patrón, que tenían que adorarlo. Y si no, lo sacaban de la asociación y eso repercutía en la economía. ¿Por qué? Porque ya no le compraban, ya no lo dejaban vender, en fin. Entonces, sabemos que aunque la iglesia era poca membresía, dice que el Señor dice que eran fieles, ¿verdad? También va muy de acuerdo al nombre. Filadelfia, filial, fidelidad. Entonces, aquí el Señor, ¿verdad?, les hace una promesa de que va a abrir una puerta, o sea, va a abrir una oportunidad y los van a dejar de molestar, y aún los que se dicen judíos, ¿verdad? Que porque en varias ciudades habían grupos judíos, que habían sinagogas. Pero en lugar de apoyar a los cristianos, aunque los cristianos venían del judaísmo, podríamos decir, ¿verdad? Porque el Señor en la carne, en cuanto a la carne, fue judío. En cuanto a su naturaleza humana, y también los primeros discípulos fueron judíos igual. Entonces ellos traían algunas costumbres, incluso Pablo todavía iba a algunas fiestas, algunas celebraciones, que lógicamente los gentiles ya no las celebramos porque somos pueblo gentil, no pueblo judío. Pero ellos, hermanos, todavía tenían ciertas costumbres, y a pesar de eso, habían judíos que atacaban a los cristianos, o los entregaban, o los delataban. Entonces, por eso dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, si no lo son, sino que mienten. Para el Señor siempre un judío era aquel que respetaba la ley y amaba a su prójimo, y amaba a Dios. El Señor se lo dijo a un grupo de fariseos, dice, ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes esto y esto, no. Ustedes son hijos de Satanás, dice. Porque si fueran descendientes de Abraham, me escucharan a mí, dice. Porque Abraham escuchó a Dios. Entonces, aquí el Señor está diciéndoles que aunque son pocos, aunque es una iglesia pequeña, muchos los va a doblegar el Señor y van a ir a reconocer. ¿Cómo los iba a doblegar? No lo sabemos. Dios tiene muchos medios, ¿verdad? Para a lo mejor les iba a mandar una enfermedad, o le iban a quebrar económicamente y tenían que irse a pedir ahí apoyo, ¿verdad? Porque los hermanos cristianos eran los que más apoyaban. Van a venir aquí, dice, a postrarse, van a venir aquí humillados. ¿Cómo los iba a humillar el Señor? No lo sabemos, pero la Biblia dice que Dios honra al que lo honra, ¿sí? Pero también dice que el altivo mira de lejos y lo humilla. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, quiere decir, el Señor está reconociendo, ¿verdad?, que el grupo que estaba en esa iglesia era fiel. Es la única iglesia, hermanos, que no le señala ninguna falta. Es la única iglesia que el Señor reconoce que todo va bien, que a pesar de que son pocos, que a pesar de que tienen poca fuerza, son fieles al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al tercer punto, hermanos. Exhortación y recompensa, del versículo 11 al 13. He aquí, yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Ahí está, hermano. Ya les comentaba yo de que Filadelfia era una ciudad asentada sobre una zona sísmica de terremotos. En el año 17 hubo un terremoto muy grande, después de Cristo, de nuestra era. Entonces, hermanos, cuando habla, ¿verdad?, una columna
está hablando de algo firme. O sea que los que estaban escuchando la carta y la iban a leer y a escuchar, ellos, hermanos, sabían el lenguaje figurado que el Señor estaba manejando. Ahí está la recompensa. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, para que nadie gane el premio que tú tienes ya. Pero tienes que perseverar, ¿verdad? Retener la salvación, retener la palabra. El que venciere, le haré columna. Columna, ¿por qué? Porque tiene firmeza. Se dice que la ciudad quedó destruida en ese terremoto. Quiere decir que por muy bien que hubiese estado una construcción, se vino abajo. Pero aquí el Señor le dice que Él es una columna firme. O sea, están entendiendo el lenguaje. Sí, como si alguien tuviera un problema económico, por decirlo así. Y el Señor le habla, que empieza a buscar a Dios. Y le habla, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Por ejemplo, te puede decir. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te está diciendo que Él te va a proveer. O sea, va de acuerdo a tu necesidad. Entonces, el Señor les está diciendo, ¿saben qué? Yo soy una columna. Les haré una columna. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. O sea, les voy a hacer firmes. Les voy a dar estabilidad, firmeza. No tengan miedo. Y nunca más saldrán de allí, del templo del Señor. Esa es la recompensa que Dios nos promete para aquellos que venzan hasta el final. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ahí está, es propiedad. El nombre quiere decir propiedad. Así como cuando alguien tiene, ¿verdad?, un ganado y le pone un sello, le pone un fierro, le llaman. Propiedad. ¿Verdad? Ese fierro le dan de alta y está registrado en la ganadera. Y si, por ejemplo, de repente alguien llega, se mete y se lo roba y empiezan a buscarlo, lo denuncian y ese fierro, ¿verdad? Dice, no, pues vimos y bien, mira, así tiene el sello, ¿verdad? El ganado en la piel. Va a la cárcel aquel que lo robó. ¿Por qué? Porque no es dueño. Entonces aquí habla de propiedad. Que Dios sella, ¿verdad? Te escribiré el nombre de mi Dios sobre la persona. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se imaginan una promesa grandísima, enorme, que el Señor nos da, hermanos? Y que todo esfuerzo, por eso usted que no ha aceptado a Cristo, yo le invito a que lo haga. Porque son promesas reales, verdaderas. No son promesas ficticias. El Apocalipsis no es un libro de ciencia ficción, ni una literatura, hermanos, inventada por alguien. No. El Apocalipsis es un libro de promesas que son del futuro todavía. No las hemos vivido. Por eso, cuando algunos dicen es que la Biblia es antigua. Sí es antigua, pero es un libro actualizado, incluso adelantado a nuestra época. Hay cosas que todavía nosotros no la hemos vivido y ya la Biblia lo dice. Entonces quiere decir, hermanos, que lo que la palabra de Dios dice de las promesas van a cumplirse tal cual. Aleluya. Porque el Señor es fiel y verdadero. Por eso al principio dice, yo soy el verdadero. O sea, cuando Él te dice algo, seguro que lo cumple. Aleluya. Vamos a la conclusión, hermano. Versículo 13. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Gloria a Dios. Pues hermanos, aquí estamos mirando, ¿verdad?, que todas las cartas concluyen con esta frase. Si alguien tiene oídos, oiga, ¿verdad? O sea, ponga atención. No eche en saco roto.
No diga, no me lo dijeron, no lo escuché, no lo entendí. ¿Por qué? Porque ahorita está usted escuchando este mensaje, esta palabra, y cuando llega a la presencia de Dios, hermano o amigo, no va a haber excusa. Por eso el Espíritu Santo, en cada carta que se le va a enviar a las iglesias, lo menciona, lo dice. Presten atención, ¿sí? Si ustedes se hacen, ¿verdad?, como que no escuchan, como que no atienden la palabra, ya no va a ser problema de Dios. El problema será, ¿verdad?, de la persona que no quiso hacer lo que Dios le dice. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, yo les invito a que nos levantemos en el nombre de Cristo. Aquellos que se sienten, ¿verdad?, decaídos espiritualmente, que esta pandemia no nos tumbe, no nos tire, porque podemos seguir orando. De hecho, llegamos a la iglesia, tenemos martes, ¿verdad?, oración. Hay que acercarse, hermano, en el nombre del Señor. Domingo igual, cuando usted necesite ir a orar al templo, ahí el templo está disponible, ¿verdad?, con su familia, con poca afluencia, ¿verdad?, pero hay esa libertad para hacerlo, hermano. No están cerrados los templos, ¿verdad?, en el sentido de que no los podamos abrir, no. Hay sus horarios, hay sus cuidados que hay que tomar, claro que sí, eso sí, pero usted puede ir con su familia a orar. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Ha sido un gusto, ¿verdad?, seguirles predicando la palabra del Señor. Mientras Dios nos lo conceda, ¿verdad?, lo seguiremos haciendo. Y en esta hora nuestra hermana María Elena, ¿verdad?, va a hacer una oración igual. Si alguien quiere aceptar a Cristo, si alguien quiere recibirlo allá en su hogar, también ella va a dirigir la oración, y para darle gracias a Dios y despedirnos. Dios les bendiga. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Padre de la gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que las personas, Señor, que aún no te conocen, Padre amado, que hayan escuchado este mensaje, Señor, puedan hacer una decisión firme en sus vidas, oh Dios, de aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador, Señor. Y si alguno, Señor, lo ha hecho, te pedimos, Señor, que tú inscribas su nombre en el libro de la vida. Padre bueno, Padre celestial, Señor, tu palabra dice, Señor amado, que tú viniste al mundo, Señor, y diste tu vida para que nadie se pierda, Señor de la gloria. No permita, Señor, que esta humanidad se pierda, Señor, que te busquen, que tengan esa necesidad, Señor, en su vida, en sus corazones, de buscar tu rostro, Dios, porque tú estás a la puerta, tú vienes, Señor, pronto, y todo lo que está pasando, Señor, son señales, oh Dios, de que tú, oh Cristo, estás a la puerta, ya, Señor de la gloria. Gracias te damos en esta hora, mi Dios, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos, ¿verdad?, primeramente Dios, el próximo domingo 27 de diciembre, y esperemos, ¿verdad?, tener un programa especial con motivo, hermanos, de ese acontecimiento tan maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo corporalmente, ¿verdad?, físicamente en esta tierra, ya que este próximo viernes, ¿verdad?, jueves 24 y viernes 25, hermanos, pues tradicionalmente se celebra, ¿verdad?, pero sabemos que no hay un día específico, no lo sabemos, pero sí sabemos que nuestro Salvador vino a este mundo y nació como un ser humano, ¿verdad?, para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Aunque Él es Dios eterno, pero se hizo hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Esperemos el otro domingo, ¿verdad?, estar con vida y salud para seguir adelante adorando al Señor y predicando su nombre. Amén. Para no estar, todas las señales se han cumplido, indican que Cristo venía. Se escucha la trompeta sonar, los cielos se abrirán, Jesús descenderá, los muertos en Cristo resucitarán.